Bob, el contador de Mr. Scrooge en un cuento de Navidad. Número 1. Bob el contador. El contador de Ebenezer Scrooge en un cuento de Navidad de Charles Dickens es Bob Cratchit, un personaje fundamental en la historia y uno de los mayores contrastes con el avaro Scrooge. Aunque su historia no es tan prominente como la de Scrooge, es conmovedora y está llena de significado, ya que personifica la esperanza, la bondad y la lucha de las familias humildes en la época victoriana del siglo XIX, en donde seguramente muchos de nosotros nos identificaremos. Un cuento de Navidad se publicó el 19 de diciembre de 1843 en el siglo XIX. Dickens escribió una novela corta en un periodo de 6 semanas, impulsado por su preocupación por la difícil situación de los pobres durante la Revolución Industrial. Fue un éxito inmediato y lo sigue siendo. La historia de Bob el contador. Bob es el contador mal pagado y sobreexplotado de Scrooge. Trabaja largas horas en condiciones miserables, sentado en una oficina fría, porque su empleador se niega a gastar dinero en carbón para calentarla. A pesar de esto, Bob mantiene una actitud amable, paciente y dedicada, mostrando un espíritu optimista que contrasta con la amargura de Scrooge. Bob tiene una familia numerosa que depende de su escaso sueldo. Su esposa y sus hijos, entre ellos el pequeño Tiny Tim, son el centro de su vida. A pesar de su pobreza, mantienen una actitud agradecida y unida, celebrando la Navidad con alegría y amor. Tiny Tim, en particular, es el corazón emocional de la familia y de la historia. Es un niño frágil y enfermo, pero lleno de dulzura y esperanza. Su famosa frase, "Dios bendiga a todos", encapsula el mensaje de bondad y generosidad que Dickens intenta transmitir. Bob representa a los trabajadores pobres de la era industrial que, a pesar de sus dificultades, mantenían valores de familia, fe y esperanza. Su relación con Scrooge es simbólica de la necesidad de empatía y justicia social. Cuando Scrooge experimenta su transformación después de las visitas de los 3 espíritus, uno de los primeros actos de su nueva vida es mostrar generosidad hacia Bob y su familia. Scrooge aumenta el sueldo de Bob por generosidad, no por obligación legal. Lo trata con respeto y se convierte en un segundo padre para Tiny Tim. Este cambio transforma la vida de la familia de Bob y simboliza el poder de la bondad y la redención. 2. El mensaje. Profundicemos en la relación entre Bob y Scrooge, así como se reflejan las tensiones sociales en la época victoriana y el mensaje central de Charles Dickens. 1. La relación entre Bob y Scrooge. La dinámica entre Bob y Scrooge es central para el desarrollo del arco narrativo de la historia. Aquí hay algunos puntos clave. Antes de la transformación de Scrooge, hay una desigualdad de poder. Bob trabaja en condiciones miserables, su oficina está fría porque Scrooge es demasiado avaro para gastar dinero en calefacción, un símbolo de cómo los ricos de la época victimizaban a los trabajadores pobres. Hay sumisión y paciencia. A pesar del maltrato, Bob nunca se queja directamente. Su disposición sumisa refleja tanto la cultura laboral de la época como su necesidad de mantener su trabajo para mantener a su familia. Hay una falta de empatía de Scrooge. Scrooge muestra indiferencia hacia la vida de Bob, especialmente hacia Tiny Tim. Cuando Bob pide tiempo libre para Navidad, Scrooge lo concede a regañadientes diciendo que es una excusa para robarle dinero. Después de la transformación de Scrooge, existe la generosidad y bondad. Tras las visitas de los espíritus, Scrooge se convierte en un jefe amable y generoso. Aumenta el sueldo de Bob y muestra interés genuino en el bienestar de él y su familia. También entendemos
que tenían los recursos o las ganancias que le permiten incrementar sus costos, lo que aunque quisiera, no sería posible en un negocio perdedor o en crisis, como muchos de los que tenemos actualmente en México. Por otro lado estuvo la redención a través de las relaciones humanas. La manera en que Scrooge trata a Bob y a su familia simboliza el poder de la conexión humana para redimir incluso al más endurecido de los corazones. 2. Bob y su familia y las condiciones sociales. Bob y su familia son un reflejo de las dificultades que enfrentan las familias trabajadoras pobres. Son las familias trabajadoras pobres durante la época victoriana. Hay una pobreza estructural. A pesar de trabajar arduamente, Bob apenas gana lo suficiente para alimentar a su familia. Esto era típico en la Revolución Industrial, cuando los dueños de fábricas y negocios explotaban a sus empleados y pagaban salarios bajos. Esto es posible cuando se tiene poca oferta de trabajo y muchos trabajadores demandando o buscando empleo. La figura de Tiny Tim, enfermo y en peligro de morir por falta de tratamiento médico adecuado, resalta las consecuencias de un sistema que no ofrecía apoyo social suficiente para los vulnerables. La dignidad en la pobreza. Dickens muestra que aunque son pobres, Bob y su familia tienen valores sólidos: amor, unidad familiar y gratitud. Esta dignidad contrasta con la avaricia y el vacío emocional de Scrooge, quien a pesar de su riqueza, carece de alegría y conexión humana. Los pobres buenos y los ricos son malos. Aguas con un planteamiento tan generalizado en un país donde muchas de las pequeñas empresas en la formalidad y en la informalidad tienen muchos problemas para su viabilidad y continuidad. Un llamado a la justicia social. Dickens utiliza a Bob y a su familia para criticar la desigualdad de su tiempo y abogar por una sociedad más justa y compasiva. En su época no existía un sistema de bienestar legalizado y la caridad era la única esperanza para las familias en pobreza extrema. 3. El mensaje central. La relación de Scrooge con Bob y su familia encarna la idea de que las personas tienen una responsabilidad hacia quienes son menos afortunados. Este mensaje puede analizarse desde varios ángulos. El impacto de las acciones individuales. La transformación de Scrooge no solo cambia su vida, sino también la de Bob y su familia. Esto subraya cómo las acciones de una persona pueden tener un efecto dominó en la comunidad. La importancia de la empatía. Los espíritus que visitan a Scrooge lo obligan a ver a Bob y a su familia como seres humanos con emociones y necesidades, no simplemente como herramientas para su propio beneficio. Un llamado al cambio sistémico. Aunque Dickens se enfoca en la transformación personal de Scrooge, también deja entrever la necesidad de un cambio estructural. La pobreza de Bob y su familia no debería depender de la bondad de un individuo, sino de un sistema más equitativo. Número 3. ¿Por qué Bob no tomó la opción de tener un despacho o negocio propio? Bob representa a la clase trabajadora de la época victoriana, y su situación no es solo un reflejo de su carácter, sino también de las realidades económicas y sociales del siglo XIX. Varias razones explican por qué Bob no intentó establecer su propio despacho o negocio, algo que puede parecer lógico desde nuestra perspectiva moderna. Veamos aquí la falta de recursos financieros. Tiene un bajo salario, apenas gana lo suficiente para mantener a su familia. Con su bajo salario no podía ahorrar el capital necesario para iniciar un negocio propio. Estaba en una pobreza cíclica. La falta de ingresos suficientes mantenía a las familias trabajadoras en un ciclo de pobreza, lo que actualmente Kiyosaki llama la carrera de la rata, en donde ya tienes gastado tu salario antes de recibirlo. Incluso pequeños imprevistos como una enfermedad o la reparación de una herramienta podían ser devastadores financieramente. Había también
barreras sociales y económicas, una movilidad social limitada. Durante la Revolución Industrial, las clases sociales estaban muy marcadas. Los trabajadores como Bob enfrentaban barreras significativas para salir de la pobreza. La idea de emprender no era tan accesible como lo es hoy. En México, hemos tenido una movilidad social de apenas el 2%, a pesar de tener mayor educación formal en los últimos 40 años. Tenemos también clases sociales muy marcadas, incluyendo a una clase media que generalmente no es clase media, pero que tratan de dar esa apariencia, como doña Florinda en la vecindad del Chavo. Uno de los problemas de emprender hoy es que la mayoría, más del 92% de los nuevos negocios, truenan antes de 2 años, perdiendo el dinero invertido y además dejando deudas y broncas financieras fiscales. En México, 2/3 partes de la economía es de negocios informales, pero básicamente se trata de autoempleo, 1000 usos, mientras se encuentra una chamba, lo que no permite que se logren resultados importantes. Muchas personas con estudios superiores trabajan en Uber y otras plataformas, o solo dando clases sin desarrollarse en lo que estudiaron. Triste. Además, falta de acceso al crédito. No existían sistemas de préstamos o financiamientos accesibles para los trabajadores en el siglo XIX. Las pocas opciones de crédito disponibles, como los prestamistas privados, a menudo cobraban intereses exorbitantes, haciendo casi imposible pagar de vuelta, y las deudas se heredaban. Por otro lado, tenemos la falta de educación y formación empresarial. Había una educación limitada. Bob representa a la mayoría de la clase trabajadora, que debido a la falta de acceso a la educación formal, no tenían habilidades empresariales ni conocimiento de cómo gestionar un negocio. Aquí tendríamos que preguntarnos si actualmente nuestra educación formal nos da habilidades empresariales o si nos forman solo para ser trabajadores. En la formación de los contadores, por ejemplo, no tenemos clases formales sobre emprendimiento, sobre negociación, sobre toma de decisiones de negocios o ventas. Tenemos en pocos casos, por tener sueños o por necesidad, al perder o no encontrar empleo, que buscar una formación empresarial en experiencias de otros empresarios y por fuera de la educación formal. Las universidades actualmente son un negocio que en la mayoría de los casos no dan una formación para lograr una movilidad social. Les vale gorro. Y los nuevos planes de estudio con la 4T son una fábrica de pobres. Debemos poner atención a estos temas al ver la educación de nuestros hijos. La especialización laboral. Bob probablemente comenzó como aprendiz en un campo específico, contabilidad o trabajo administrativo, siguiendo el modelo común de la época. Esta especialización lo convirtió en un buen empleado, pero no necesariamente le dio los sueños y habilidades para emprender. Actualmente, si tienes sueños o necesidades y quieres tener las habilidades para emprender y desarrollar un negocio, hay mucha información gratuita en internet, hay cursos, experiencias, audiolibros, pero debes dedicar tiempo para pensar, revisar qué es lo que estás viendo en las redes sociales y en la tele, que no sea solo para matar el tiempo, sino que te ayuden a fortalecer tus sueños, plantearte objetivos y eliminar toda la basura que en muchos casos estamos consumiendo. Además, existen los riesgos asociados con ser dueño de un negocio. Por ejemplo, la inestabilidad económica. Durante la época victoriana, muchos pequeños negocios fracasaban debido a la competencia de grandes empresas o las fluctuaciones del mercado. Abrir un negocio era y sigue siendo una apuesta arriesgada. En el año 2025 tenemos un panorama de mucha inestabilidad financiera y económica en México. Salimos de un sexenio en el que no tuvimos crecimiento económico, en el que ha bajado la productividad y se ha incrementado el costo de la mano de obra. Se gastaron los ahorros,
Se incrementó la deuda del gobierno en un 60%, al inicio debíamos 10.5 billones y al final del sexenio debíamos 16.7 billones de pesos. Y todo fue para pagar gastos que no son productivos ni rentables. De ahí que no hayamos tenido crecimiento. Tenemos un gasto público que sigue creciendo y nos obliga a seguir pidiendo prestado, lo que nos da un escenario muy desfavorable. Estábamos al borde del precipicio y vamos a dar un paso adelante. Además que no podemos dejar de lado las responsabilidades familiares. Bob tenía una familia numerosa que dependía de su ingreso constante. Arriesgarse a perder podía significar dejar a su familia en una situación aún más precaria si las cosas no salían bien. ¿Cuáles son las condiciones laborales del siglo XIX? Dependencia de empleadores. La revolución industrial trajo consigo un modelo económico en el que muchas personas trabajaban para grandes empresarios. Los empleos asalariados eran la norma y pocos trabajadores tenían la idea, el capital o los contactos necesarios para independizarse. La desigualdad estructural. Las leyes laborales y económicas favorecían a los empleadores ricos. Los trabajadores tenían pocos derechos y prácticamente ninguna red de apoyo en caso de desempleo o accidentes laborales. ¿Cuál es el simbolismo de Bob, el contador? Dickens no hizo a Bob un emprendedor por una razón narrativa importante. Quería que Bob representara a la vasta mayoría de la clase trabajadora de la época. Bob simboliza a los millones de hombres y mujeres que, a pesar de sus esfuerzos y virtudes, estaban atrapados en un sistema que los explotaba y les negaba oportunidades reales de ascenso social. Hacer a Bob un pequeño empresario habría diluido el mensaje que Dickens sobre la necesidad de una reforma social y la responsabilidad de los ricos hacia los pobres. Bob es un ejemplo de bondad y dignidad en medio de la adversidad, y su relación con Scrooge subraya la injusticia de un sistema que depende de la explotación. Bob no intentó ser dueño de un despacho o de un negocio. Estaba limitado por factores económicos, sociales y culturales que definían su época. Dickens usó su personaje para mostrar que no era una cuestión de falta de ambición o esfuerzo personal, sino de un sistema injusto que mantenía a los trabajadores atrapados en la pobreza. Para ti, querido amigo, querido colega, en el siglo XXI, ¿esta situación realmente ha cambiado? Seguramente ver nuevamente un cuento de Navidad, observando a Bob, el contador y su familia, nos ayudará a reflexionar. En Tax Day, creemos que las crisis y los momentos difíciles son una oportunidad que es aprovechada solo cuando pones atención a lo que está sucediendo, informándote en fuentes adecuadas y lograr desarrollar el hábito de dedicar tiempo para pensar todos los días, por lo menos de 10 a 20 minutos, sin distracciones. Dedica tiempo a pensar. Dedica tiempo a hacerte preguntas poderosas antes de tomar decisiones. Esto seguramente te va a traer suerte. Esa buena suerte no es casualidad. Te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos en este año que inicia buena suerte para ti y para quienes te rodean.